estar con ustedes. Yo estoy muy contenta de estar aquí. Gracias a Rocky y Sherry también por la invitación. Y quería honrarles también. Sé que después de 42 años ustedes se van de Argentina y yo estaba pensando un poco de eso. ¿Cuántos líderes y pastores han pasado por el IBRP durante el tiempo que ustedes eran directores acá? ¿Cuántas almas fueron ganados por tu influencia también? Sé que la gloria siempre es para Jesús, pero es importante honrar a las personas que han dicho sí a Él, y gracias por tu sí, porque realmente hay muchas personas que van a estar en el cielo porque ustedes dijeron que sí a Jesús, y también porque ustedes no se dieron por vencido cuando fue difícil. 42 años, seguramente había tiempos difíciles cuando quizás pensaron, sería más fácil salir, pero gracias por pasar por esos tiempos, perseverar. Y dejarnos un ejemplo a cada uno de nosotros. Para mi vida, ustedes son héroes de la fe, generales de la fe, y gracias por el ejemplo que han dejado a mí y también a cada estudiante aquí, y hay muchos más también. Los amo mucho. Sí, sé que quizás no le gusta la honra, pero es una cultura, es parte de la cultura del cielo honrar, entonces es importante que nosotros aprendamos a hacer eso también. Sí, wow, esa semana lo llamamos la Semana de Gloria. No invitamos a ninguna persona para venir a tocar ni nada, y fue algo que pensamos unas semanas antes. No había nada como, no había mucho pensado, fue como vamos a adorar a Dios. Y fue impresionante, y creo que durante esa semana me di cuenta como hay mucha esperanza para este país. Hay mucha esperanza para el país de donde sé que hay personas de diferentes países. Hay mucha esperanza. ¿Cuántos de ustedes están orando por avivamiento? ¿Sí? Avivamiento en Argentina. ¿Cuántos de ustedes están orando por avivamiento? ¿Cuántos están orando por avivamiento en Venezuela? Acá, ¿sí? Bien. ¿Cuántos están orando por avivamiento en Chile? ¿Sí? Hay otros, Panamá está representado, hay otros lugares, y Dios está contestando las oraciones de ustedes y las oraciones de todos los que han venido antes de nosotros. Y vos sos parte de la respuesta de tu oración. Vos sos parte de la respuesta de tu oración. Cuando vos estás orando por avivamiento, el Espíritu Santo te está preparando. El avivamiento primero tiene que empezar en nosotros y después empieza a tocar a nuestra familia, a nuestro trabajo, a la iglesia, a la ciudad, país. El avivamiento está empezando en cada uno de ustedes. Entonces, cuando vos estás clamando a Dios por avivamiento, Él está diciendo sí, y Él está dándote más de su espíritu. Me encantó lo que dijo Sherry recién de la santidad, la importancia de caminar en santidad, porque Él es el Espíritu Santo. Él no quiere convivir, Él vive dentro de mí. Él no quiere convivir con algo que no es santo. Yo quiero que el Espíritu Santo está cómodo en mí. Cuando yo estoy con Él, yo quiero que Él, no hay nada en mi vida que lo hace incómodo. Amén. Me encantó lo que dijo recién. Y creo que esto es un tiempo, estamos llamando en la escuela sobrenatural, llamamos todo lo que hicimos este año de gloria. Era semana de gloria, tuvimos mañanas de gloria cuando nos levantamos temprano para orar, había noches de gloria, todo lo que hicimos era gloria, porque esa palabra sentimos que Dios quiere derramar más y más de su gloria sobre nosotros. Y yo antes de la semana de gloria tuve una conversación, yo estaba compartiendo con mis estudiantes y yo le dije, fue una charla un poco intensa, y yo dije, ¿realmente quieren más de la gloria de Dios? Y todos dijeron, sí, sí, ¿realmente quieren más de la gloria de Dios? ¿Están listos para más de la gloria de Dios? La gloria de Dios siempre es una bendición. Y ahí como empezaron a pensar,
sí, creo que sí. Y yo dije, siempre en la Biblia, cuando vino la gloria de Dios, siempre fue una bendición. Y ahí fue, viste, cuando la gente empieza a decir, no sé qué es la respuesta correcta. Y hay momentos cuando viene la gloria de Dios en la Biblia y no es una bendición porque la gente no está caminando en lo correcto. Y en vez de ser de bendición, es un tiempo de juicio. Entonces yo le dije a mis estudiantes, mira, vamos a tener una semana de gloria, pero si vos estás viviendo en pecado, no vengas, porque vos no querés más gloria en tu vida. Si vos estás mirando pornografía y no tenés ningún sentido de convicción, no vengas, porque no querés más gloria de Dios en tu vida. Y empecé a tener, y fue una charla que yo dije, los amo, pero si vos estás buscando más de la gloria de Dios, tenés que hacer lugar en tu vida para más de Él. Y esto es un tiempo de que el Espíritu Santo, Él quiere 100% de nuestra vida. Él quiere 100% de tu vida. Él no quiere una parte, Él no quiere solamente, bueno, esta área, Señor, vos podés tener toda mi vida, pero esta área sé que no te agrada, pero quiero tener eso. No, Él quiere todo o nada. El Espíritu Santo quiere todo o nada. Y yo sé que ustedes, este grupo, es un grupo que quiere dar el 100% a Dios. Yo sé que este grupo es un grupo que quiere dar todo. Y también los que están mirando por Zoom, sé que ustedes también son parte de este grupo que dicen, yo doy 100% de mi vida a Dios. Y esto es lo que Dios está buscando. Y cuando hacemos eso, cuando nosotros decimos sí a Él, Él nos usa en maneras que ni podemos imaginar. Y después de en 42 años de hoy, vos vas a mirar tu vida y decir, wow, Dios me usó porque yo di mi 100%, yo di mi sí a Él. Y yo decidí realmente caminar toda mi vida con Él. Y yo estoy siento el privilegio de estar aquí. Yo ni iba a decir lo que dije recién, sentí que el Espíritu Santo quería como marcar eso por alguna razón. Pero cuando yo estaba orando por ustedes, estaba pensando en eso que Dios quiere tu 100%. Él quiere una vida rendida a Él. Y sé que ustedes estaban aprendiendo un montón durante este año. No sé, fue un año medio raro para ustedes también, como virtual y después presencial, o quizás estaban siempre presencial. Los últimos 2 años fueron como, wow, no sé qué pasó, ni sé en qué mes estamos. Es como, hace 3 meses atrás, siente como hace 3 años atrás, pero es como un tiempo medio raro. Pero ustedes llegaron aquí a pesar de toda esa locura que está pasando en el mundo. Vos decidiste seguir diciendo sí a Dios y quiero felicitarte, quiero honrar a cada persona aquí por seguir diciendo sí cuando todo el mundo está loco, como todos. Ustedes siguen buscando de Él, siguen preparándote en el llamado que Dios tiene para vos y Él está muy agradecido con tu vida. Él siente tanto placer. Puedo sentir el placer de Dios para ustedes, para con ustedes. Y cuando yo estaba pensando en qué compartir con ustedes, sentí compartir acerca de mi momento de mayor victoria en mi vida. Porque creo que el mensaje más poderoso que yo puedo compartir con vos es mi vida, lo que Dios hizo en mí. El mensaje más poderoso que vos tenés para compartir a otros es lo que Dios hizo en vos. Y cuando contamos eso, Dios vuelve a hacerlo otra vez en la vida de otros. Entonces, como Sherry dijo, yo vine acá a los 17 años. Yo siempre desde chiquita sentí un llamado de Dios sobre mi vida. Yo pensé que iba a ser misionera y médica, como dijo. Entonces, a los 17 años vine con mis papás. Ellos empezaron a ser misioneros acá. Yo estuve 1 año y medio y después fui para los Estados Unidos para estudiar. Estudié 4 años, biología y química.
no hay nadie que dice, porque nadie le gusta. Bien, muy bien, gracias. No, pues normalmente es como, ¿por qué estudiaste eso? Pero es como, estudié biología y química porque iba a entrar en la escuela de medicina después. Pero después de esos 4 años, Dios me habló de volver para Argentina y ayudar a mis papás con un ministerio. Ellos habían tomado el ministerio de Castillo del Rey en ese momento y ellos estaban recién empezando con eso y sentí volver a Argentina y estar con ellos. Y yo estuve aquí en 2009 y 2010 y saben que eso era como los peores años de mi vida. Yo dije, ¿cómo puede ser que yo estoy siendo obediente a la voz de Dios y la estoy pasando tan mal? Pero era como algo que un momento, ¿viste los procesos de Dios? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Sí, estoy siendo obediente, pero es como, ¿por qué me está costando tanto? Y saben que durante esos 2 años me di cuenta que el ministerio no era lo mío. Yo dije, esto no me sale. O sea, yo estuve estudiando en la facultad, yo era una de las personas que tenían las mejores notas en la facultad, todo bien ahí, me salió muy bien todo eso. Vengo acá y es como, no puedo hablar español primero, me cuesta mucho, no soy bueno para hablar en público, yo era muy tímida. No me sale bien el evangelismo porque no tenía un testimonio copado. O sea, ¿qué voy a hacer? Si yo subo al colectivo, al bondi para dar mi testimonio, va a ser como, nací en la iglesia. Es como que, o sea, viste que ustedes saben de lo que hablo. Es como la persona que viene y dice su testimonio tan, wow. Obviamente ahora entiendo que tengo un buen testimonio, no estoy diciendo que, pero en ese momento dije, como no tengo un testimonio ocupado, no puedo predicar, no me sale nada. Yo era bueno con la contabilidad. O sea, eso tiene menos que biología y química, porque obviamente nadie le gusta. Entonces yo estoy diciendo, Dios, yo pensé que vos me habías llamado a ser misionera. Después eso de ser médico, sentí que en algún momento Dios dijo que no era eso. Pero sentí todavía ese llamado de ser misionera y cuando vine era como fracasé. Es como, ¿qué pasó en esos 2 años? Fueron 2 años difíciles. Entonces, nunca me aparté de Dios ni nada, pero salí de Argentina diciendo, ok, Dios, lo intenté. O sea, yo hice lo que pude, no fue muy bueno, pero o sea, yo estaba trabajando con adolescentes también, entonces fue como, ay Dios, ¿me amas? ¿Realmente me amas? No, pero amo los adolescentes igual. Pero fue un tiempo complicado en mi vida. Entonces volví a los Estados Unidos y perdón a las cámaras si tienen que cambiar cada vez que voy por cada lugar. Pero yo fui a los Estados Unidos para trabajar, iba a seguir estudiando ahí y justo cuando volví en 2011, enero de 2011, sentí que Dios me empezó a hablar de ir a Betel. Y yo dije, como viste, el ministerio, no, lo intenté. Yo intenté hacerlo y no me salió bien. Pero Dios me empezó a hablar y tenía ese pensamiento. Yo dije, ok, no predico bien, no enseño bien, no me sale muy bien el evangelismo, todo eso. Entonces quizás lo que necesito hacer es realmente vivir en lo sobrenatural para que el Espíritu Santo pueda hacer las cosas difíciles y yo como aporto lo que puedo, pero también Él sabe que no es mucho, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero ir a Betel para aprender a vivir en lo sobrenatural, porque algo que me molestaba es leer el Nuevo Testamento y ver como tanta diferencia entre mi vida y la vida de los discípulos. Es como cuando ellos oraban, había sanidades. Cuando yo oro, no estoy viendo mucho. Cuando vi la vida de Jesús, es como Jesús dijo que vamos a hacer cosas mayores y yo no estoy viendo eso. Yo tenía una muy buena teología escrita,
como muy buena. El tema es que mi teología experimentada, como no estaba experimentando lo que yo creía. Entonces, yo creía que Dios es sanador, pero sanidad no es normal en mi vida. Entonces, vi como esa distancia entre esto es lo que la Biblia dice y yo creo que esto es para hoy, pero esto es lo que yo estoy viviendo. Y me molestaba. Yo dije, Dios, yo quiero vivir una vida sobrenatural. Yo quiero vivir como Cristo vivió. Yo tengo el mismo Espíritu Santo viviendo dentro de mí, entonces yo quiero aprender a vivir en lo sobrenatural. Entonces fui a Betel y yo dije, voy a ir un año y aprender a vivir en lo sobrenatural. Y llegué ahí y Dios, creo que dentro de muy poco, un mes, sentí que tenía que quedar 3 años a hacer los 3 años de la escuela que tienen allá. Y aunque yo fui para aprender a vivir en lo sobrenatural, lo que Dios empezó a hacer es trabajar en otra área de mi vida. Él empezó a trabajar acá, en mi mentalidad. Y yo dije, Dios, yo vine acá para sanar a los enfermos y resucitar a los muertos. Y Él empezó a trabajar en mi mentalidad, porque ¿sabes qué? Hay cosas que Dios quiere darnos, pero si nosotros no tenemos una mentalidad del reino, no vamos a poder sostener lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, yo estaba pensando con una mentalidad que no era del reino y había cosas que Él tenía que cambiar para que cuando Él empezó a darme más, yo podía sostener lo que Él me dio. Es tan importante renovar nuestra mente para caminar como hijos de Dios, para poder sostener lo que Él hizo. Todo lo que Él hizo durante este año, algunos de ustedes se gradúan, entonces durante los últimos 3, 4 años, cada semilla que Él depositó en vos va a seguir creciendo, pero es importante que nosotros seguimos renovando nuestra mente para tener una mentalidad del cielo, una mentalidad del reino, porque si no, las cosas que Dios quiere depositar en nosotros no tienen un lugar donde van a poder crecer bien. Entonces, cuando yo fui, mi primer año en Betel fue muy, muy bueno, fue excelente. Mi segundo año fue bueno. Fue complicado. Algunos de ustedes entiendan por qué están en ese segundo año o tercer año, lo que sea. Pero fue complicado, pero también fue el momento cuando yo tenía un antes y un después en mi vida. Yo tenía la oportunidad de ir a un viaje misionero. ¿Ustedes hacen viajes misioneros acá? Sí. Van a ser más después, ahora que la pandemia está terminando, van a ser mucho más. Entonces, buenísimo. Pero yo tenía la oportunidad de ir a Cuba. ¡Wow! Excelente. Y sentí que Dios me habló de ir. Yo iba a ir con alguien que Dios usó mucho con el tema de sanidad. Era algo que todavía yo quería ver más de eso en mi vida. Y recuerdo que yo fui a la primera reunión y algo pasó en esa primera reunión. Estuve con 10 personas más y yo miré a los 10 personas más que iban a ir a Cuba y yo dije, ¿qué hago acá? Y empecé a pensar lo que te dije recién. Yo no predico bien. Yo no soy músico, eso era la otra cosa, obvio. Yo no soy músico y no canto nada, ni canto en la ducha, es como nada. Y yo empecé a decir, ¿qué hago acá? ¿Por qué voy a ir a Cuba? ¿Qué voy a aportar? Y empecé a sentir esas cosas, empecé a pensar así. Entonces volví a mi casa después de esa reunión. En algún momento de esa semana, yo estaba pensando y dudando de ir. Y por alguna razón, durante ese tiempo yo estaba leyendo el libro preferido de todos acá, el libro de Números. ¿Sí? No sé por qué estaba en ese libro, pero yo estaba leyendo, viste que yo tengo mi devocional cada día y por alguna razón estuve en el libro de Números y justo estaba en esa. Es un milagro que Dios me habló en ese libro, es impresionante.
sé que tienen profesores aquí que hacen que números es emocionante, seguro, pero yo no tenía ese profesor, entonces, sí, pero estuve en el libro de números, viste cuando el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, donde eran esclavos durante más de 400 años, o estaban en Egipto durante más de 400 años. En capítulo 13, ellos estaban muy cerca de su tierra prometida y deciden mandar a 12 espías para ver la tierra. ¿Recuerdan la historia? No quiero leer todo porque es como mucho y ustedes son genios, ya saben la historia. Entonces, después de ver toda la tierra, habían dos personas que dijeron, sí, podemos ir y conquistar la tierra prometida. Pero había 10 que dijeron, no lo podemos hacer. Y algo que ellos dijeron era en Números 13:33. Ellos están dando el reporte a los del pueblo de Israel y dicen, hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Cuando yo llegué a ese versículo, sentí como algo me pegó en el corazón y el Espíritu Santo me habló. Y justo yo estaba dudando a ir a este viaje, yo estaba con esos pensamientos que siempre me venían. ¿Qué tenés para aportar? ¿Qué vas a hacer? No tenés nada para... Y cuando leí eso, Dios resaltó esta parte que dice, comparados con ellos, parecíamos langostas. Y el Espíritu Santo me mostró que la Biblia nos está contando que los israelitas no podían entrar en su tierra prometida por su manera de ver a sí mismo. Ellos dijeron, comparados con ellos, parecíamos langostas y ellos nos vieron a nosotros así también. Pero están diciendo, en mis ojos, yo soy langosta. Y por eso no podemos conquistar a los gigantes. Y cuando vi el Espíritu Santo me dijo, Becky, solamente vos podés sabotear tu tierra prometida. Y yo dije, wow. ¿Viste cuando Dios te dice, te amo, te amo, te amo? Y después dice, te da una patada y como, ¡pum! Entonces, pero fue ese momento cuando yo entendía, fue un antes y un después, y yo entendía en ese momento que durante mucha de mi vida, cuando Dios trajo una oportunidad a mí, lo primero que yo pensé era en mi debilidad, en que yo no puedo hacer eso, ¿por qué yo no soy nadie? Yo pensaba que esa era humildad, no era humildad, era no es tontez, porque no existe la palabra, pero era como no estaba siendo sabia, porque no es humildad pensar lo opuesto que Dios piensa de vos. Entonces yo en ese momento cayó la ficha, ¿viste? Yo estoy usando frases para que ustedes saben que hace 5 años que estoy. No, pero cayó la ficha y me di cuenta en ese momento que mi manera de verme a mí misma me estaba afectando, me estaba frenando de entrar en la tierra prometida. No era solamente el viaje a Cuba. Escúchame, no era solamente ese viaje a Cuba. Eso representaba una oportunidad que Dios me había dado para hacer, algo que Él me había dado, y yo estaba dudando en hacerlo porque estaba tan enfocado en mí, en mi debilidad. Y con el pueblo de Israel es interesante porque ellos sabían que Dios era muy, muy poderoso. Ellos recién habían visto todos los milagros, cómo Dios les había sacado de Egipto. Ellos habían visto la mano de Dios como nadie más hasta ese momento en la historia del mundo. Ellos sabían que Dios era poderoso. Eso no fue el problema. El problema era que ellos no entendieron que ellos también eran poderosos. No eran poderosos porque eran genios. No, es porque ellos tenían el respaldo de Dios. Vos tenés el respaldo del cielo para entrar en tu tierra prometida. Y a veces nosotros, Dios te va a decir,
Yo quiero que vas y plantas una iglesia en este lugar. Yo quiero que vas a este país para ser misionero. Yo quiero que haces esto y esto. Y Dios te va a dar sueños y proyectos y cosas que son mucho más grandes que vos. Dios te va a dar una tierra prometida que está lleno de gigantes. Y vos no vas a dudar en la bondad de Dios, no vas a dudar en el poder de Dios. Pero lo que el enemigo quiere convencerte es que vos no podés. Él quiere convencerte que sos langosta en vez de que vos sos hijo de Dios, que puede entrar y matar a todos los gigantes, que vos podés entrar y hacer las cosas grandes que Dios quiere que hagas. No porque quien somos, es porque tenemos el respaldo del cielo. Y es muy triste saber que el pueblo de Israel, toda una generación no pudo entrar en su tierra prometida porque ellos tenían una mala perspectiva de ellos mismos. Tiene sentido, como recién habían sido esclavos durante mucho tiempo, ellos, sus papás, sus abuelos. La mentalidad de esclavo es ser inferior, bajo autoestima, no podemos. Ellos tenían eso. El tema es que ahora son libres y todavía tienen una mentalidad de esclavo. Y eso pasa mucho cuando alguien se convierte, ahora es hijo de Dios, pero la Biblia nos dice en Romanos 12:2, eso es uno de mis versículos preferidos, me encanta este versículo. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso dice que somos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Entonces, hay personas que entran en la iglesia, se conviertan, son nuevas criaturas, son hijos de Dios, pero ahora hay un proceso a veces que tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar, porque esto no cambia de un día al otro. La manera de pensar hay que renovar la mente y así somos transformados. Y cuando Dios me habló de eso, cuando Él me dio cuando Él me dijo, Becky, solo vos podés sabotear tu tierra prometida, yo empecé a pensar en cada momento probablemente no cada momento porque había muchos, pero en todos los momentos que Dios me dio una oportunidad y fue como, no, gracias, no. Y Dios me empezó a hablar de eso, que si yo quería hacer lo que Él quiere para mí, yo tenía que empezar a pensar de mí como Él piensa de mí. Y yo creo que la cosa más importante en tu vida es tu manera, ¿qué pensás de Dios? Como Él es hijo de, ¿qué pensás de Jesús? Él es hijo de Dios. ¿Qué es lo que vos pensás de Dios? Es lo más importante de nuestra vida. Pero creo que la segunda cosa más importante es qué es lo que yo pienso acerca de mí misma. Porque esto va a afectar todo lo demás. Eso va a afectar mi relación con otras personas. Eso va a afectar si yo camino en mi propósito divino. Eso afecta todo. Y yo, aunque nací en la iglesia, mis papás eran pastores y después misioneros, yo sabía que Dios era grande. Yo sabía que Dios era bueno. Yo tenía buena doctrina en cuanto a en quién es Dios, pero por alguna razón nunca me di cuenta que mi manera de verme a mí es muy importante. Y cuando yo leí eso en Números 13 y cuando Dios me habló de eso, yo dije, tengo que cambiar mi manera de pensar de mí. Y saben que cada pensamiento que nosotros tenemos produce una conducta. Entonces yo estaba pensando, no tengo nada para ofrecer. Eso era mi pensamiento. Era una mentira que era casi parte de mi identidad. Yo no tengo nada para ofrecer. ¿Qué conducta produce eso? Produce timidez, produce
como nunca quiero tomar riesgos. ¿Por qué? Porque no tengo nada para ofrecer. Eso es como yo era tan tímida porque tenía esa mentalidad. Y entonces cuando nosotros pensamos una mentira por mucho tiempo, pensamos que eso es, yo soy así. Pero Dios quiere empezar a renovar nuestra mente para que nuestra conducta también cambie. Entonces con eso yo tenía que ser muy intencional. Después de ese momento, cada vez que yo tenía una oportunidad que yo sabía que era de Dios, lo primero que quiero pensar es, no puedo, no tengo nada para ofrecer. Yo tenía que decir, Dios, eso es una mentira que hace mucho que estoy creyendo. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y Dios me habló de Romanos 8:11, que dice, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Cuando yo leí eso, medité en ese versículo, que el mismo espíritu que estaba en Cristo vive en mí. El mismo Espíritu Santo. Entonces, cada vez que yo pienso que no tengo algo para ofrecer, ¿cómo puedo pensar eso? El Espíritu Santo vive dentro de mí. Yo siempre tengo algo para ofrecer. Yo siempre tengo algo para aportar. Y cada vez que quería creer esa mentira o cada vez que vino esa mentira a mi vida, a veces en voz alta yo tenía que decir, no. Yo no hago un acuerdo con ese pensamiento. Yo no voy a estar de acuerdo con ese pensamiento. Y a veces en voz alta yo diría, yo tengo algo para aportar, yo puedo porque el Espíritu Santo vive dentro de mí. Ahora todo eso, ahora donde yo estoy ahora en Buenos Aires, soy directora de la Escuela Sobrenatural. Empezamos la escuela de formación extrema también. Yo puedo ver ahora que soy misionera en Argentina, que si yo no hubiera cambiado mi mentalidad, nunca hubiera llegado a este lugar. Porque si yo siempre pensé que no tenía nada para ofrecer, cuando Dios me habló de volver a venir a Argentina, recuerden que esos 2 años no eran como eran los peores de mi vida en 2009, 2010. Entonces, cuando Dios me volvió cuando Él volvió a hablarme de venir, yo no podía tener esa mentalidad de no tengo nada para ofrecer. Si hubiera mantenido esa mentalidad, nunca hubiera podido entrar en lo que Dios tiene para mí hoy. Y cada uno de ustedes tienen cosas muy grandes que Dios quiere hacer con tu vida. No digo eso para que sentimos orgullosos, oh, Dios me va a usar de manera grande. Él es grande, Él no piensa en pequeño, como no piensa en cosas. Él tiene algo que quiere hacer con tu vida. Y yo sé que Dios merece que nosotros hacemos cosas grandes para Él. Yo quiero ver a muchas personas en el cielo, por las personas que están aquí diciendo sí a Dios. Él quiere que nosotros seamos parte de la transformación de Argentina, de la transformación de Venezuela, Chile, Panamá, Bolivia. Él quiere que nosotros seamos parte de la transformación de Latinoamérica. Él tiene el mismo plan que tenía en Hechos. En Hechos su plan es, voy a llenarlos con el Espíritu Santo y ellos van a ser mis testigos en todos lados. Eso es el mismo plan. Quiere llenarte con el Espíritu Santo, llenar, que siempre estamos llenos, recibiendo más de Él, del Espíritu Santo, y que seamos testigos en cada lugar donde nosotros vamos. Pero esa cosa de mentalidad es muy, muy importante. Es tan importante que nosotros empezamos a pensar como Él piensa de nosotros. Entonces, cuando yo empecé a pensar así, yo sí tengo algo para aportar porque el Espíritu Santo vive dentro de mí. Empecé a ver mi conducta cambiar. En vez de ser una persona tímida con bajo autoestima, empecé a crecer en confianza. Cada vez que tomé un riesgo
y no me salió tan bien, en vez de pensar, Becky, qué tonta que sos, fracasaste, empecé a decir, no, estoy aprendiendo. ¿Viste cuando los chiquitos están aprendiendo a caminar? Es como, si ellos caen, no es como, qué fracaso que sos. Nunca decimos eso. Es como, obviamente eso sí, qué feo decir eso, ¿no? Pero no, cuando ellos están empezando a hacer algo que es diferente, que es nuevo, nosotros tenemos mucha gracia para ellos. Y nosotros tenemos que tener gracia para nosotros mismos cuando estamos caminando en algo nuevo, haciendo algo nuevo. Quizás no nos sale como pensamos, pero es como, pero estoy aprendiendo. Entonces empecé a pensar de la manera correcta. Otra cosa que lo mencioné, pero otra mentira que yo tenía en mi mente es eso de no puedo. Y entonces tenía que encontrar qué es lo que la Biblia dice. Si hay una mentira en mi vida que es como una fortaleza en mi mente, tengo que aprender cómo combatir esa mentira. Y la manera de combatir la mentira es siempre con verdad. Y la Biblia dice, ustedes lo saben muy bien, en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Entonces, cada vez que sentí, yo no puedo hacer eso, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Empezar a declarar eso. No sé cuántos de ustedes le interesa la neurociencia. Es como que habla de, la misma persona que le gusta biología y química, una persona, algunos más. No, pero es impresionante si estudias que vos podés cambiar tu manera de pensar, pero cambia también la parte física de tu cerebro. Cuando vos pensás de maneras, es siempre lo mismo, es más fácil seguir pensando de la misma forma, pero vos podés cambiar tu forma de pensar para que sea más fácil pensar la manera correcta. Y yo empecé a declarar, todo lo puedo. ¿Y qué empezó a pasar? Empecé a tomar más riesgos, como dije. Otra mentira que yo estaba creyendo, voy a mencionar algunos porque siento que cuando yo estoy diciendo eso, Dios está como poniendo luz sobre algunas mentiras que quizás estás creyendo. No estoy diciendo que como eso pasa a cada uno de nosotros. Hay momentos cuando yo siento ansiosa y yo digo, ¿qué mentira estoy creyendo? La ansiedad no es un fruto del Espíritu. ¿Por qué está la ansiedad en mi vida? ¿Qué estoy creyendo que está produciendo ansiedad? Y empiezo a decir, ¿qué estoy pensando? Estoy pensando en esa mentira. ¿Qué es lo que Dios dice? Y ahí viene paz. Esto afecta a cada área de nuestra vida. ¿Y por qué es tan importante mi manera de pensar? Porque nuestros pensamientos son como los cimientos de un edificio. ¿Viste que los cimientos, si tienen muchas fracturas, qué pasa si empezás a poner más y más peso sobre el edificio? ¿Qué pasa? Cae, sí. Y cuando nosotros tenemos mentiras que estamos creyendo, es como tener fracturas en nuestra vida, fracturas en los cimientos. Y llegamos a un lugar donde sentimos que no estamos avanzando, que sentimos que llegamos a una meseta. A veces digo maceta, pero no es maceta. Por eso como hay que pausar. Meseta, viste que es como así. Bien, pero llegamos a eso porque Dios no quiere seguir depositando algo sobre nosotros, porque si los cimientos tienen muchas fracturas, no vamos a poder sostenerlo. Entonces, eso era lo que estaba pasando conmigo. Sentí que no estaba avanzando porque esas mentiras, esas fracturas en los cimientos de mi vida estaban frenando que Dios no podía construir más. Entonces, cuando combatimos esas mentiras, cuando declaramos verdad, eso afecta obviamente toda nuestra vida. Tercera
mentira que yo estaba creyendo es que yo siempre pensé, la voluntad de Dios es, y esto déjame explicarlo, porque es como medio ahí. La voluntad de Dios es difícil entender o difícil lograr. Pero escúchame, porque sé que la voluntad de Dios a veces es un poco difícil de entender. Pero yo tenía como esa mentira que es como, yo voy a perder la voluntad de Dios para mi vida. Yo voy a perder la voluntad de Dios por mi vida. Como no quiero hacerlo, pero sentí que iba a ser muy fácil perder la voluntad de Dios para mi vida. ¿Y qué conducta produce esa mentira? Yo estaba muy ansiosa. Yo estaba como siempre autoexaminándome para ver si hice algo, y eso no produce el fruto que Dios quiere producir en tu vida. Entonces empecé a decir, Dios, ¿qué es lo que vos decís acerca de eso? Y la Biblia está lleno de verdades. O sea, todo es verdad en la Biblia, pero está lleno de verdades que nos ayudan a combatir esas maneras de pensar. En Salmo 32:8, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. ¿Vos sabés que Dios está más interesado en cumplir su voluntad en tu vida que vos? Él está muy comprometido con vos. ¿Te acordás de Filipenses 1:6 que dice, estoy convencido que el que empezó la buena obra en vos la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo? Yo estoy convencido que Dios empezó algo en vos y que Él está muy comprometido a lo que Él empezó en vos. Si vos tenés miedo de perder su voluntad, si viste que cuando estamos acercando la graduación y a veces es como, ¿qué hago con mi vida? ¿Sabes? Dios tiene un plan perfecto. Quizás no te avisó todavía qué es, pero mantenete cerca de Él, mantenete al lado del Espíritu Santo. Es como, hay momentos que yo dije, Dios, necesitas decirme qué estoy haciendo con mi vida. Como, yo sé que no es esto y esto, pero no sé qué quieres que yo haga. ¿Y qué hago en esos momentos? Me quedo muy cerca de Él. Es como, ok, estás siendo silencioso, no me estás diciendo algo acerca de eso, pero me estoy pegando, yo estoy pegado a vos. Por si suspiras, si haces algo, voy a saber, ok, es por ahí. Pero Dios está tan comprometido con tu vida, no tenés que tener miedo. Si vos estás rendido 100% a Él, Él va a asegurar que llegás a donde vos tenés que llegar. Y eso es algo que cuando realmente crees eso, empezás a disfrutar del camino y del proceso de Dios. Empezás a tener más gozo. Es como, Dios, wow, no sé por qué pasó eso, pero sé que vos tenés control de mi vida, que vos me vas a guiar. Y lo último que quería, la última cosa que yo estaba creyendo que me estaba impactando mucho mi vida es, haga lo que haga, nunca es suficiente para agradar a Dios. Y esto es, viste, cuando leo la Biblia, si leo 15 minutos, siento mal por no leer más. Si leo 1 hora, siento mal por no leer más. Si leo 3 horas, siento mal por no... Es como, no importa lo que haces. Si ayunas 3 días, es como, esa persona ayunó 5 o 20 o 40. Y eso es la cosa de nunca sentir que estás haciendo suficiente para Dios. Y ese sentir realmente es algo que me di cuenta que es algo religioso. Viste que en cada religión del mundo habla de cómo llegar a Dios, lo que vos tenés que hacer, qué tenés que cumplir para llegar a Dios. Pero nosotros como creyentes tenemos un Dios que hizo todo lo posible para llegar a nosotros. O sea, es lo opuesto de cualquier otra. ¿Viste la gente que dicen todas las religiones son lo mismo? No. Para cualquier otro, vos tenés que hacer esto para agradar a tu Dios. Dios hizo todo lo posible cuando mandó a Jesús a caminar en la tierra, a morir en la cruz. Nos mandó el Espíritu Santo. Él hizo todo para que nosotros podamos tener esa conexión con Él. Entonces, cuando yo empiezo a pensar,
cuando yo empecé a darme cuenta que yo estaba pensando mal, que haga lo que haga, todo nunca es suficiente, me acordé de la cruz y de 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mi justicia, ese sentido de haga lo que hago, no soy suficiente. Mi justicia no viene por leer la Biblia o por ayunar o por orar. Mi justicia viene por lo que Jesús hizo en la cruz. Después, obviamente, yo leo la Biblia. Sí, yo leo la Biblia. Yo oro. Hay tiempos cuando ayuno, no es mi tiempo preferido, pero hay tiempos cuando hay que ayunar. Pero no lo hago para agradar a Él. Lo hago porque lo estoy siguiendo. Lo hago porque quiero conocerlo más. Lo hago porque quiero ser más como Él. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo no estoy haciendo esas disciplinas para ser justo delante de Él. Ya soy justa delante de Él. Yo hago esas disciplinas para seguir creciendo en mi camino con Él. Empecé a disfrutar mi tiempo. Empecé a disfrutar mi tiempo en la Biblia. Empecé a disfrutar mi tiempo de oración. Estoy intentando a disfrutar mis tiempos de ayuno también. Pero son esos momentos que cuando empezamos a cambiar nuestra mentalidad y sacar esas mentiras que estamos creyendo, empezar a creer la verdad, empezar a creer con una mentalidad de reino, empezamos a vivir el fruto del reino, que es justicia, paz, amor, gozo. Empezamos a vivir la plenitud que realmente nos pertenece como hijos de Dios. Y durante tanto tiempo yo no estaba viviendo con una mentalidad correcta. Nunca me aparté de Dios. Yo lo amaba, yo nunca iba a apartarme de Él, pero yo no estaba disfrutando mi vida con Él. Hasta que empecé a reconocer esas mentiras, empecé a creer las verdades. Y para terminar con esto, empezamos con la historia en Números de el pueblo de Israel que no podía entrar en su tierra prometida porque tenían una mala perspectiva de sí mismo, no podían entrar. Recuerden que muchos años después hay otro gigante en la tierra prometida. ¿Recuerdan quién es? ¿Sí? ¿No? Sí, Goliat. Era una transición rápido, entonces, perdón. Pero sí, Goliat era descendiente de esos gigantes y también había un descendiente de los israelitas, obviamente David. Y aquí podemos ver como otra historia que termina completamente diferente. David era una persona que tenía una mentalidad correcta. Todos los demás tenían miedo del gigante. Eran igual como sus antepasados. Todos los demás tenían miedo del gigante. Pero David dijo, ¿quién es ese gigante? ¿Cómo puede ser que él está blasfemando contra Dios? ¿Cómo puede ser eso? Y David dijo, aunque era joven, era chiquito, como todos dicen, ¿qué haces acá? Él dijo, yo voy a matar a ese gigante. O sea, yo lo voy a hacer porque Dios está conmigo. Y eso es la actitud que Dios quiere de cada uno de nosotros. No es orgullo, aunque los hermanos mayores pensaron que era orgulloso David. Hay personas que vos vas a tener confianza para tomar tu tierra prometida y hay gente que van a decir, qué orgulloso que sos. No, es como, no. Yo tengo confianza porque yo sé que el Espíritu Santo está dentro de mí. Esto es mi tierra prometida. Voy a matar a todos los gigantes porque Dios está conmigo. Yo voy a hacer esto. Y yo quiero animarles a ser personas que empiecen a pensar de vos mismo como Dios piensa de vos.
Porque esto es algo que si no te vas a seguir tropezando sobre eso una y otra vez. Y quiero invitarles a ponerse de pie. Vamos a invitar al Espíritu Santo, obviamente ya está aquí. Vamos a invitar al Espíritu Santo que Él muestra, y vamos a tener un tiempo de oración, donde vos le preguntás al Espíritu Santo si hay algo que vos estás creyendo, si hay una mentira que vos estás creyendo que te está frenando de entrar en tu tierra prometida. Y Dios va a mostrarte algo, puede ser un pensamiento, puede ser algo, lo que Él quiere mostrarte. Y no es suficiente solamente identificar la mentira. Después de eso vas a decir, ok, Espíritu Santo, ¿qué es lo que vos decís acerca de eso? Y Él te va a poner un versículo dentro de tu corazón, Él va a decirte algo y eso es tu manera de combatir esa mentira. Eso es tu manera de combatirlo hasta que vos empezás a realmente creer la verdad acerca de vos. Entonces, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, por lo que vos hiciste en mi vida. Gracias, Señor, por ese antes y después, Señor. Ese momento que fue un antes y un después, cuando me di cuenta que yo tenía que pensar como vos pensás de mí. Te pido, Espíritu Santo, que volvés a hacer lo mismo. Si hay personas que están creyendo algo, que el enemigo quiere convencerlos de creer de cierta manera, pero vos estás hablándoles ahora de la verdad, lo que vos decís de ellos. Espíritu Santo, te pido que empezás a hablar con ellos. Mostrarles cuáles son los pensamientos que están frenándolos. Mostrarles cuáles son las cosas que están frenando. Y eso es un momento para preguntarle al Espíritu Santo y después escuchar lo que Él dice. Señor, ¿hay algo que yo estoy creyendo que me está frenando? Y si Él te dijo algo, ahora decirle, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es lo que vos decís acerca de mí?